Espejos oscuros, 7 claves que la misteriosa criada descubrió sobre su jefe, nunca imaginarías. La casa se alzaba como un coloso sombrío en medio de la noche, con ventanas que parecían ojos vacíos observando la oscuridad. Ana, la joven criada, apenas había cruzado el umbral cuando la atmósfera tensa la envolvió. Su nuevo jefe, don Ricardo, era el enigma más inquietante que nunca había imaginado. Él tenía un aire de genialidad, pero también una chispa peligrosa, algo que le hizo correr un escalofrío por la espalda. Una noche, mientras recogía el dormitorio, encontró un viejo espejo polvoriento recargado en el rincón más oscuro. Cuando lo limpió, se dio cuenta de que desde su reflejo había algo que no encajaba. Su imagen era opaca, como si una sombra viviera dentro de ella. Cada vez que don Ricardo entraba en la habitación, la atmósfera se volvía más densa. Ana podía sentir cómo el aire se espesaba, llenándose de secretos y susurros. En su mente resonaban historias de aquellos que habían trabajado antes que ella, que murmuraban sobre el extraño comportamiento de don Ricardo, su risa que se podía confundir con un eco lejano. Algunos decían que tenía pactos oscuros, otros hablaban de interrogantes en su mirada que desnudaban un hambre insaciable por el poder y la soledad. La inquietud crecía en el pecho de Ana, cada día era un paso más lejos de la normalidad. En una ocasión, mientras arreglaba el estudio, encontró un diario escondido tras una librería. Las páginas destilaban secretos sutiles sobre experimentos fallidos, menciones a sacrificios y promesas a seres del más allá. Pensó que su corazón se detendría. ¿Qué tipo de hombre era realmente don Ricardo? Su pecho se apretó mientras leía nombres que sonaban familiares, casi como si fueran eco de su propia familia, entrelazándose en una trama oscura que la dejaba sin aliento. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desvinculado sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La noche siguiente, Ana escuchó un susurro proveniente del mismo espejo que había limpiado. El sonido era un eco de su propia voz, repitiendo palabras que nunca había pronunciado. Con el corazón acelerado, se acercó algo más, contemplando su reflejo. Esa realidad comenzaba a desvanecerse. ¿Qué le esperaba de verdad detrás de esos vidrios oscuros? Se plantó dos preguntas. ¿Qué secretos escondía don Ricardo tras su sonrisa encantadora? ¿Y los espejos, eran más que meros objetos de decoración, o eran portales a su temible verdad? El nudo en su garganta creció mientras la tensión llenaba la habitación. Ana se quedó paralizada frente al espejo, el aire helado le erizaba la piel. El susurro, que parecía fluir de las profundidades del cristal, la empujaba a descubrir más. Con cuidado, extendió la mano hacia la superficie brillante, tocando el frío vidrio que, instantáneamente, vibró bajo sus dedos. El eco de sus palabras resonó con fuerza en su mente. ¿Estás lista para conocer la verdad? La invitación era seductora y aterradora al mismo tiempo. Al otro lado del espejo, los ojos oscuros parecían aguardar respuestas. En ese instante, Ana sintió una inquietante conexión, como si una fuerza invisible tirara de ella, instándola a cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido. La mente de Ana bullía con preguntas y su corazón latía con furia. ¿Qué había detrás? ¿Sería un mundo paralelo, o una trampa creada por don Ricardo? Recuerda, la curiosidad puede ser peligrosa, murmuró una voz en su interior, una advertencia que se hizo eco de las historias susurradas por los antiguos sirvientes de la casa. Pero su determinación iba en aumento, no podía vivir con dudas, había llegado demasiado lejos. Con un profundo respiro, se adentró en la habitación, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había signos de don Ricardo. Ella sabía que debía actuar rápidamente, no podía dejar que su jefe se interpusiera en su búsqueda. Mientras rebuscaba entre los objetos en la habitación, sintió una descarga de energía, un destello de misterios que anhelaba desentrañar. La mente de Ana recorrió los secretos que había descubierto en el diario. Fueron palabras ocultas, casi arcánicas, que ahora danzaban en su mente, llenas de significado, desnudando el carácter de su jefe.
Confabulaciones sobre pactos oscuros, espíritus atrapados en el tiempo, y promesas de poder que solo se podrían cumplir a un alto costo. De repente, un ruido la sacó de su letargo, el crujido de la puerta principal. Don Ricardo estaba de vuelta, su risa resonando por los pasillos. Ana se sobresaltó, su pulso se aceleró mientras su mente corría hacia un plan. Justo antes de que él entrara, miró de nuevo en el espejo, buscando el reflejo opaco que había visto antes. No había rastro de ese extraño vacío, pero cuando sus ojos se encontraron, la opacidad se tornó en una advertencia. Ana sintió que algo la observaba con intensidad. La presencia en el espejo parecía cobrar vida, ofreciendo respuestas, pero también advertencias. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio de la verdad? Se acercó más, completamente atrapada en la visión de su destino. La voz del espejo, ahora más clara, la instó: la verdad tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? En ese instante, la puerta se abrió de golpe y el aire se detuvo. Don Ricardo entró, sus ojos oscuros y profundos encontró los de ella. Ana supo que debía actuar rápido, antes de que su secreto se revelara. Pero lo que no sabía era que don Ricardo ya había comenzado a cruzar conexiones con ese viejo espejo. ¿Qué estás haciendo, Ana?, preguntó él, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. La tensión se disparó, Ana podía sentir cómo el tiempo se detuvo. ¿Era él consciente de lo que estaba pasando? ¿O había algo más en juego? El corazón de Ana latía en su pecho como un tambor, y en ese instante, toda su existencia se redujo a una decisión. ¿Estaba dispuesta a desafiar a don Ricardo, a desentrañar la verdad? O tal vez, era más seguro permanecer en la ignorancia. Pero con un destello en sus ojos, la decisión fue tomada. Don Ricardo, dijo, dispuesta a confrontarlo. Hay cosas que necesitamos discutir. Cuando sus palabras quebraron el silencio, el eco de una verdad prohibida resonó en el aire tenso. Aquel momento estaba destinado a cambiar su vida para siempre, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones oscilaban en la oscuridad, esperando a salir a la luz? El silencio en la habitación era ensordecedor. Don Ricardo, con su mirada afilada y su sonrisa burlona, se colocó más cerca de Ana, quien sentía el sudor frío deslizándose por su espalda. La situación requería un equilibrio difícil entre la verdad y la seguridad. ¿De qué estás hablando, Ana? Su voz sonó suave, pero el peligro latente era inconfundible. Ella tragó saliva, con las palabras apretadas en su garganta. Había tanto en juego, su vida profesional, su cordura, incluso su propia alma. He encontrado cosas sobre ti, sobre el espejo. Sé que no soy la primera, confesó, intentando mantener su voz firme. Don Ricardo se rió, y era una risa que pareciera provenir de una sombra, más que de un ser humano. Es interesante que menciones eso, dijo él, acercándose más. El ambiente se tornó denso, como si el aire cargado se pudiera cortar con un cuchillo. La curiosidad es un don, pero también puede ser una sentencia de muerte. Sus palabras resonaban como un eco en el cráneo de Ana. Ana sintió como si el tiempo se deslizara, como si ante ella se abriera un abismo lleno de posibilidades aterradoras. Sabía que el espejo no era solo una mera pieza de decoración, era un portal, una conexión con lo inexplicable. Pero, ¿qué significa eso para ella? ¿Qué significaba para don Ricardo? ¿Por qué me miras así?, preguntó él, fijando su atención en sus ojos, que se dilataban de miedo. Piensas que sabes algo, pero te aseguro que hay más en juego de lo que puedes imaginar. Esa declaración quedó suspendida en el aire, como un desafío. Ana dio un paso atrás, sintiendo que la pared fría del espejo le devolvía la mirada. Si hay más, entonces muéstramelo. Estoy dispuesta a ver la verdad. Cada palabra que salió de su boca era una promesa y una súplica al mismo tiempo. Don Ricardo hizo una pausa, sus ojos chispearon de interés. De acuerdo. Pero recuerda, Ana, la verdad puede consumir a aquellos que no están preparados. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Un escalofrío recorrió la columna de Ana, pero haciendo uso de su valentía, asintió. Sí. Prefiero la verdad que permanecer en la ignorancia. El rostro de don Ricardo se iluminó con una sonrisa maquiavélica, y sus ojos reflejaron un brillo que era difícil de descifrar. Sin más advertencias, dio un paso hacia atrás y chocó las manos, con un gesto teatral. Muy bien, veamos qué tan preparada estás. De repente, el espejo comenzó a vibrar, una luz oscura se acumuló tras su superficie,
y un torrente de imágenes emergió. Eran visiones confusas, sombras bailando, figuras enmascaradas, y palabras susurradas que invocaban algo antiguo y poderoso. Esto es solo el comienzo, querida Ana, dijo don Ricardo, su voz resonando como un eco en el torbellino de imágenes. Lo que verás podría cambiarlo todo o destruirte. Mientras Ana se enfrascaba en las visiones, sintió una mezcla de temor y asombro. Cada escena era una puerta entreabierta hacia secretos que nunca debieron ser revelados, y cada susurro parecía advertirle de un peligro inminente, pero lo que ella no sabía era que la revelación más impactante aún estaba por llegar. En el fondo de esas visiones, una figura se delineaba con fuerza, un rostro que Ana reconoció. Su corazón se detuvo, la verdad era más cercana de lo que había imaginado. No. Eso no puede ser, gritó, pero su voz fue apagada por el rugido del espejo. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de cambiar. La verdad estaba lista para desatarse con fuerza, y el precio que tendría que pagar sería ineludible. ¿Se atrevería a hacer frente a esa revelación? ¿Y qué pasaría si al hacerlo, se convirtiera en parte de un juego del que no podría escapar? La habitación se llenó de un murmullo inquietante, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Ana sintió el peso de sus decisiones sobre sus hombros. Todo estaba a punto de desmoronarse, y la línea entre el deber y la supervivencia se desdibujaba. ¿Podría soportar la verdad que pulsaba detrás del espejo? ¿O se vería atrapada en un ciclo profundo y oscuro del que no? ¿Podría escapar? La respuesta latía en el aire, desbordándose con el eco de su respiración entrecortada. Ana se sintió como si el aire girara a su alrededor. Las imágenes en el espejo se alternaban con rapidez, escenas de un pasado que parecía tejido de mentiras y secretos. Don Ricardo observaba, su mirada fija, disfrutando del despliegue. Las voces emergían como un torrente, distorsionadas, entrelazándose en un idioma olvidado. De repente, un grito desgarrador atravesó las visiones, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero la imagen se desvaneció tan rápido como había llegado. ¿Escuchaste eso? Ana preguntó, sintiendo la piel de gallina en sus brazos. La inquietud se apoderaba de su pecho, más profunda que el miedo. ¿Qué crees que es? ¿Solo un eco del pasado? Don Ricardo sonrió, pero su voz ocultaba un estremecimiento que no logró disimular por completo. No, no lo es, afirmó Ana, intentando encontrar su voz entre el caos. Su mente recreaba una historia aterradora en la que el espejo era más que un simple objeto, era un relicario de dolor. De pronto, la imagen que había reconocido apareció de nuevo, más nítida esta vez. Era un rostro familiar, uno que había creído perdido por completo. Se trataba de Laura, su amiga de la infancia, cuya desaparición había marcado su vida en un antes y un después. Ana retrocedió un paso, la incredulidad mezclándose con la angustia. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Don Ricardo la observaba, sus ojos brillando con un destello de satisfacción. A veces, el pasado regresa para confrontarnos. Laura fue un peón en un juego del que nunca debió formar parte. Y tú, querida Ana, no estás tan alejada de ese tablero como crees. Ana sintió un golpe en el estómago, cada palabra de don Ricardo como un cuchillo afilado. ¿Qué has hecho? ¿Tú la atrapaste? La furia creció en su pecho, mezclándose con el deseo de entender. Mi querida Ana, la voz de él se convirtió en un susurro seductor. No fui yo quien la atrapó. Ella eligió el camino de la curiosidad. Y tú estás a punto de seguir sus pasos, a menos que decidas retroceder. El espejo, vivo con un oscuro resplandor, pareció resonar con las palabras de don Ricardo. Ana sintió que la historia de su amiga estaba entrelazada con su propia vida, con el hilo invisible de la elección que ahora enfrentaba. ¿La veré? ¿Voy a ver a Laura? La urgencia llenaba su tono. El deseo de encontrar a su amiga se mezclaba con el temor de lo que podría descubrir. Quizás sí. Pero la verdad que estás buscando puede que no sea la que esperas, respondió él, burlón como siempre. A veces, lo que encontramos en el espejo es un reflejo de nosotros mismos. ¿Estás lista para lo que eso implica? Ana sintió que el tiempo se detenía. El espejo vibraba con una energía sobrenatural, como si estuviera dispuesto a revelarle no solo el destino de Laura, sino el suyo. Cada latido de su corazón parecía amplificarse en el silencio que les rodeaba. Si hay alguna posibilidad de ayudarla, lo haré, Ana declaró, su voz firme, aunque temblorosa.
No tengo miedo. Don Ricardo soltó una risa baja, cargada de ironía. El miedo es un lujo que no tendrás en este viaje. Sosténme fuerte, Ana. Vamos a explorar lo que yace detrás de la superficie. Pero te advierto, hay sombras que son más deseables no conocer. Entonces, la luz del espejo estalló en un resplandor intenso, tomando forma y proyectando sombras. Ana fue empujada hacia adelante, sintiendo el tirón de una fuerza desconocida, como ser arrastrada a otro mundo. De repente, un grito resonó en la habitación, pero esta vez no era un eco lejano. Era su propia voz, gritando por Laura, pidiendo respuestas en medio del caos que se avecinaba. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el espejo la absorbiera por completo, ciñendo su destino en una encrucijada de verdades oscuras. ¿Lograría Ana encontrar a Laura, o se perdería para siempre en el abismo de sus propios secretos? La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio a pagar podría ser más grande de lo que jamás imaginó. La angustia se apoderó de ella mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El mundo de Ana se distorsionó al cruzar el umbral del espejo. Al otro lado, la luz era un caos de colores revueltos y la sensación de estar sin peso la envolvió por completo. Sentía que su cuerpo flotaba, pero una presión creciente en su pecho la empujaba hacia abajo, como si la gravedad tuviera un propósito oscuro entretejido con sombras. De pronto, aterrizó con un golpe sordo en una superficie dura. Se levantó, temblando, y miró a su alrededor. Un entorno sombrío se despliega ante ella, un viejo salón con paredes cubiertas de espejos, pero no eran como el que conocía. Estos estaban manchados, agrietados, y sus reflejos parecían distorsionar su imagen, como si intentaran burlarse de su presencia. Laura, gritó, su voz resonando en la penumbra. En un rincón del salón, vislumbró una figura que se movía, la silueta vagó entre las sombras, como un susurro entre las llamas. Ana, la voz era un eco que hacía vibrar el aire oscuro. El corazón de Ana se aceleró. Era la voz de Laura, pero no sonaba igual. Era más suave, casi quebrada, como si las palabras estuvieran llenas de miedo. Se dirigió hacia la sombra, su cuerpo le impedía correr, cada paso era un peso, un esfuerzo contra una realidad que no le pertenecía. Laura, ¿estás aquí? La figura se detuvo. No te acerques, Ana. La advertencia era clara, el temor palpable. No todo es lo que parece. Hay cosas que no debes conocer. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te necesito? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? Su mente se llenó de recuerdos, risas, juegos, promesas, todo había sido arrancado de un solo zancada. Ahora remitía a un eco angustiante a su alrededor, los espejos parecieron cobrar vida, mostrando imágenes distorsionadas de su propia historia. Su madre llorando, las balas de la vida cotidiana atravesando su hogar y un laberinto de decepciones. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras se daba cuenta de que cada espejo estaba reflejando sus miedos más profundos, lo que había enterrado en su vida. Esto es una trampa, murmuró a sí misma. Don Ricardo está detrás de esto. Un destello de rabia acumulada surgió en su interior. No podía permitir que el pasado la consumiera. Laura, por favor, dime cómo salir. Sé que estás aquí. Debes encontrar la clave. El espejo no es solo un objeto, es un portal. Quien lo controla, controla el destino, respondió la voz con una resonancia profunda, como si cada palabra la atravesara con una lanzada de dolor. Ana escuchó un susurro a sus espaldas y se dio la vuelta. Algo se movía rápidamente entre los espejos. Las sombras se arremolinaban, formando un rostro aterrador. Era como un eco de Don Ricardo, pero distorsionado y cubierto de un velo de malicia. ¿Te gusta lo que ves, Ana? Ven, ven, acércate. Su voz se mezclaba con las risas inquietantes que echaban a rodar. No. Déjame en paz, gritó Ana, retrocediendo, pero al mismo tiempo sabía que algo dentro de ella deseaba entender. Un juego, un acertijo, el eco de los secretos se alzaba en medio del temor. El rostro en el espejo comenzó a desvanecerse, y el salón también. Ana solo tenía una imagen en mente, Laura, atrapada en algún rincón del laberinto del espejo, esperando su rescate. Se dio cuenta de que cada decisión la podía liberar o destruir. Voy a salvarte, exclamó, impulsándose hacia lo desconocido. La oscuridad la envolvió, pero el destello de determinación brilló dentro de ella, a pesar del pánico.
Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante pregunta seguía latiendo. ¿Qué secretos revelaría la verdad? Y ella realmente estaba lista para lo que eso significaba. Con esta incertidumbre en su corazón, un grito resonó a su alrededor. ¿Era el grito de Laura o el eco de su propio destino? La oscuridad la envolvió, su respiración se convirtió en un murmullo ahogado. Los ecos de su grito reverberaban entre los espejos rotos, dándole la sensación de que no estaba sola. Pero el silencio la abrazó de nuevo, pesado y opresivo, como una sombra implacable. Ana se detuvo, respirando profundamente. A su alrededor, los reflejos distorsionados observaban sus movimientos, las imágenes de su niñez, de su madre y los momentos felices se mezclaban con fragmentos de dolor. Era como estar atrapada en una pesadilla donde no podía escapar. Decidió que no podía rendirse. Laura la necesitaba, y la clave para liberarla debía estar escondida en este laberinto. «Dame una señal», susurró, desafiando la vacuidad que le rodeaba. El aire pareció responder, un leve susurro rozó su oído, un roce frío que provocó que se le pusiera la piel de gallina. Sin pensarlo, se giró hacia el espejo más cercano. Allí, su reflejo no la miraba de vuelta, su imagen se desdibujaba, como si la superficie estuviera hecha de agua. Esto es un engaño, pensó, con la rabia agolpándose de nuevo en su pecho. Laura está en peligro. Debo actuar. Con determinación, Ana se acercó al espejo, su mano extendida como si pudiera atravesar la superficie. Cuando su piel tocó el cristal, una oleada de visiones la golpeó. Las imágenes venían a toda velocidad, sombras acechantes, risas burlonas de don Ricardo, y un último recuerdo de Laura, llorando. «Ana, ayuda». La voz se desvaneció, pero llevó consigo el peso de su dolor. «No, no voy a perderte», gritó Ana, sintiendo como se encendía algo dentro de ella. En un acto de desesperación, golpeó el espejo. Un estallido de cristal resonó, y en ese momento, una grieta se abrió, revelando un pasaje oscuro. Sin pensar, se lanzó hacia adelante. Caía, cayendo a través de otro mundo donde la luz parecía zambullirse en un abismo. Cuando aterrizó, se encontró en un jardín desolado. Las flores marchitas colgaban de las plantas, y una niebla espesa parecía respirar. Laura, su voz se hizo eco en la atmósfera pesada. Comenzó a caminar, los pasos resonaban en el silencio. Su mente buscaba una conexión, un indicio que la guiara. ¿Y si el jardín era más que un simple lugar? ¿Y si era otra trampa? Entre la maleza, notó un brillo. Se acercó y descubrió un antiguo relicario. Cuerpos de sombras parecían danzar alrededor de él, ya que el objeto emitía una luz opalescente. La curiosidad la llevó a tocarlo, su sensación al contacto fue de quietud, pero también de agitación. Podía sentir que el relicario contenía un poder que había estado dormido. Las claves están aquí, pensó, mientras abría la tapa. Dentro, vio estampadas las imágenes de los espejos. Cada uno contendría un secreto de don Ricardo, una pieza del rompecabezas. Un frágil hilo de esperanza se formó en su corazón. Si podía reunir las claves, tal vez podría salvar a Laura y, al mismo tiempo, desentrañar el oscuro entramado de su captor, pero antes de que pudiera procesar el significado de aquello, un estruendo la sobresaltó. La niebla se espesó, y de ella surgió una figura desdibujada. Era una presencia potente y conocida. ¿Buscas respuestas, Ana? La voz helada le cortó la respiración. Pero ten cuidado, lo que encuentres aquí podría oscurecer más tu camino que iluminarlo. La figura sonrió, un gesto lleno de promesas y amenazas. Ana sintió el miedo retorcerse en su estómago, cada respuesta podría abrir nuevas y peligrosas preguntas. Mientras el frío calaba, supo que no podía retroceder, la batalla estaba solo comenzando y las sombras aún guardaban muchos secretos. Estaba dispuesta a enfrentarse a la oscuridad del legado de don Ricardo, o lo que descubriría la llevaría por un camino sin retorno. El aire se volvió más denso, como si esa presencia conocida quisiera aplastarla con su peso. Ana sintió una punzada en su pecho mientras se preparaba para confrontar lo inevitable. El rostro de la figura surgió lentamente de la niebla, revelando los contornos afilados de don Ricardo, quien la observaba desde el más allá. Siempre tan intrépida, murmuró, su voz un susurro que reverberaba en el jardín sombrío. Pero, ¿realmente crees que puedes salvarla? Ana tragó saliva, cada palabra era un puñetazo en su estómago. La risa burlona de él resuena en su memoria.
No podía ceder al miedo, debía mantenerse firme. He venido por Laura, respondió, su voz más fuerte de lo que se sentía. No permitiré que la retengas. ¿Y qué harás? Tu valentía es admirable, pero en el fondo, eres solo una niña asustada. Don Ricardo avanzó, cada paso resonando como un eco en su mente. Soy más fuerte de lo que crees. Ana, con el relicario en su mano, sintió el calor del objeto. ¿Y si todo lo que buscaba estaba dentro de él? Lo que está en mi corazón es más poderoso que tus trucos. Tu corazón. La risa burlona se detuvo de golpe. El corazón es un peso, un lastre. La verdad se halla en la oscuridad, muchacha. Te enseñaré, si estás dispuesta a sacrificar lo que amas. Ana dio un paso atrás, la figura se movía con un aura de peligro. No quería escuchar, pero la curiosidad la empujaba a indagar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué precio tengo que pagar? Todo lo que está bien en tu vida es un espejo de tu dolor, Ana. Y cada vez que rompes uno de esos espejos, encontrarás algo más oscuro, más profundo. Las palabras de don Ricardo comenzaron a calar, generando dudas en su mente. Recordó las imágenes distorsionadas, todos los fragmentos de su pasado que había dejado atrás. No dejaré que manipuladas mis miedos, murmuró, sintiéndose cada vez más decidida. ¿No? Pero tú ya estás en mis garras, querida. Esa sonrisa desdeñosa aparecía de nuevo. Las sombras son mi dominio, y tú solo un intruso, un peón en mi juego. Pero hay algo que incluso yo no puedo controlar. Ana frunció el ceño, su corazón latía con fuerza pulsante. ¿Qué quieres decir? De repente, la neblina pareció cobrar vida. Formas de sombras comenzaron a girar a su alrededor, danzando entre risas y susurros. La atmósfera se volvió marcada por un frío casi palpable, y las flores marchitas comenzaron a desvanecerse. ¿Sabes qué anhela el corazón, Ana? Don Ricardo dio un giro en el aire, como un espectro en el viento. En la oscuridad, el deseo puede volverse un arma o una debilidad. En un instante, visiones brotaron en su mente. Imágenes de Laura, su amiga, atrapada en un lugar de agonía. La sensación de desesperación brotó en ella. Laura necesita ayuda ahora. No puedo perderla en este juego. Entonces, asume el riesgo, rió don Ricardo, como si su sufrimiento le diera poder. El relicario tiene la solución, sí. Pero la verdad que descubriste puede destruirte a ti misma. Ana miró el relicario, con la luz resplandeciente todavía brillando. La solución estaba a su alcance, pero estaba lejos de saber el costo que tendría que asumir. Si podía abrirlo completamente, quizás encontraría respuestas, o podría caer en el abismo de sus propios miedos. Lo haré, luchó por pronunciar, su voz resonando con determinación, aunque el miedo seguía desgarrando su pecho. Si tengo que enfrentarme a la verdad, lo haré. Pero no me detendré hasta que Laura esté a salvo. Las sombras comenzaron a acercarse más, como si se regocijaran con cada palabra de desafío. Pero en su interior, Ana sabía que su viaje apenas estaba comenzando. Prepárate, Ana, dijo don Ricardo, su tono grave llenándose de risa helada. La verdad siempre duele. Mientras la niebla se espesaba a su alrededor y el relicario comenzó a brillar, Ana se dio cuenta de que el verdadero reto estaba por venir. ¿Qué secretos revelaría para liberar a su amiga? ¿Y cuánto estaría dispuesta a sacrificar en su búsqueda? El eco del jardín resonaba con palabras no dichas, y cada giro en su mente prometía sorpresas ominosas. ¿Podría salirse con la suya antes de que la oscuridad la atrapara? ¿O se convertiría en una sombra más bajo el dominio de don Ricardo? La clara luz del relicario comenzó a reverberar, casi como si contestara el grito silencioso de Ana. La niebla se tornaba más densa y los murmullos de las sombras se intensificaban, como una multitud apilada en el borde de un precipicio, deseosa de precipitarse. Su corazón latía con fuerza, y cada palpitación resonaba en su pecho, marcando el compás del miedo y la determinación. ¿Qué secretos ocultas, don Ricardo?, pensó Ana mientras el resplandor del relicario aumentaba su intensidad. Sabía que debía actuar con rapidez. El tiempo se agota. Así que tú también anhelas conocer la verdad, dijo don Ricardo, su mirada afilada como un cuchillo. La risa burlona todavía se empañaba en su voz, pero había un matiz de interés que capturó la atención de Ana. Pregúntate, pequeña, si estás lista para lo que viene.
Algunas verdades pueden romperte. Mientras habló, las sombras parecían danzar de alegría, moviéndose en un torbellino inquieto alrededor de ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, una advertencia de que su decisión podría surgir de un abismo oscuro, más allá de lo imaginado. Laura no es la única que está atrapada, murmuró don Ricardo, sus palabras un hilo de seda que se deslizaba a través de la neblina. Cada persona tiene sus propios espejos, Ana. Y con cada reflejo, otros destinos viven en paralelo. ¿Cuántas vidas crees que te han sido arrebatadas en tu camino? Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación era como un golpe, pero debía resistir. Calla. Solo me importa rescatar a Laura. ¿Tú eres el que ha hecho esto? Don Ricardo esbozó una sonrisa, y en su rostro se vislumbró un destello de orgullo. Exacto. Estoy aquí para mostrarte el camino y tus propios espejos. El relicario comenzó a vibrar en su mano, su luz era ahora casi ensordecedora. Ana se dio cuenta de que el objeto, una parte integral de ella, también reflejaba sus propios miedos y anhelos. Las imágenes retumbaban en su mente, sus recuerdos, sus fracasos, los amores perdidos. No puedo ser víctima de mis propias sombras, pensó, atrapada entre la valentía y el terror. Entonces, abre el relicario, retó don Ricardo, su voz susurrando como viento helado entre las ramas muertas del jardín. Debes arriesgarlo todo. ¿Qué estás dispuesta a perder, Ana? El tiempo parecía detenerse, y en un baluarte de confianza, Ana enfrentó la neblina. Abriré este relicario, declaró, el sonido de su voz resonando en el vacío como un eco de determinación. Las sombras negaron, pero su brillo se intensificó, como si sintieran que el instante crucial se acercaba a medida que Ana se preparaba a desbloquear el relicario, sintió su esencia vibrar en su piel. El frío de la oscuridad comenzó a colarse, pero dentro de ella, una chispa brillaba con fuerza. Recuerda, dijo don Ricardo, mientras las sombras se volvían más insistentes y cercanas. Te lo advierto, la verdad no solo puede liberarte, puede devorarte. Ignorando su advertencia, Ana cerró los ojos por un momento. Imaginó el rostro de Laura, su risita, sus sueños compartidos, nada la detendría. Con un suspiro profundo, abrió el relicario, una explosión de luz se desató, y el jardín sombrío tembló, como si el mismo espacio se retorciera ante lo que estaba a punto de revelarse. La voz de don Ricardo se tornó un grito desgarrador, pero Ana no podía dar marcha atrás, los ecos de su valentía resonaban en el aire, pero un nuevo grito emanó por entre la niebla, un grito que no era de don Ricardo. ¡Ayuda! Ana, el alma de Laura clamaba, y la búsqueda apenas comenzaba. ¿Qué nueva verdad la esperaba detrás de esa luz deslumbrante? Las sombras estaban allí, ávidas por lo que vendría. ¿Era esta la clave que le permitiría rescatar a su amiga, o abriría un portal lo suficientemente oscuro como para tragarlas a ambas? El tiempo se detuvo, y con él, el desenlace de su destino. El destello del relicario iluminó el jardín, repletando el aire de motas brillantes que danzaban. Ana parpadeó, asfixiada por la claridad que la envolvía. La voz de Laura seguía resonando en su mente, un eco desesperado que se apoderaba de su razón. «Ayuda, Ana». No era solo un clamor, era un vínculo vivo, un hilo que la guiaba hacia un abismo desconocido. A su alrededor, las sombras parecieron congelarse. Don Ricardo, cuya risa burlona se había desvanecido, observaba con atención, su expresión con un matiz de inquietud. «Lo que has desatado no es un simple relicario», murmuró. «Es un portal a otras realidades». Sus palabras, como dagas, perforaban la mente de Ana. ¿Qué significaba eso realmente? Mientras la presión en su pecho subía, Ana levantó el relicario, sintiendo que palpitaba suavemente en su palma, como un latido sincronizado con su propio corazón. Cuando miró al interior, el brillo se tornó en visiones distorsionadas. Momentos de su vida entremezclados con el rostro de Laura, pero también con imágenes que no pertenecían a ella, una figura sombría, risas lejanas, ecos de traiciones antiguas, todo fragmentos de vidas que se entrelazaban como hilos de un tapiz desgastado. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, el temblor en su voz delatando su confusión. Ahora comprendes, dijo don Ricardo, acercándose, los ojos brillando con un destello casi siniestro. No solo deseas salvar a Laura. Has abierto la puerta a las sombras que han acechado tu vida. Hazlo bien, y quizás puedas traerla de vuelta, hazlo mal, y quedarás atrapada aquí para siempre.
Ana sintió el aire volverse denso. Los murmullos de las sombras se intensificaron como un coro ansioso, listos para devorar cualquier resquicio de esperanza. «Cállense», gritó, pero su voz se perdió en el abismo. Tenía que actuar, pero ¿cómo? En un instante de lucidez, recordó las palabras de su madre: los secretos no se llevan bien en la oscuridad. Ana cerró los ojos nuevamente, dejando que la luz del relicario la inundara. Era un destello de verdad, una chispa de esperanza. Sabía que si quería salvar a Laura, debía enfrentar no solo las sombras externas, sino las que llevaban años anidadas en su propio corazón. «Ahora, te atreves a confrontar tus propios espejos», retó don Ricardo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ana apretó el relicario aún más fuerte. «Sí», respondió, su voz ahora firme. «Si abrir este relicario significa enfrentar mis sombras, lo haré. Estoy lista». Y con esa declaración, la luz del relicario estalló aún más brillante, proyectando un rayo que parecía atravesar el universo mismo. Las sombras comenzaron a danzar con furia, mientras formas fugaces se dispusieron a materializarse a su alrededor. De pronto, una imagen irreal emergió. Era Laura, pero no la que Ana conocía. Su mirada era vacía, perdida, como si hubiese estado atrapada en un ciclo sin fin. La luz del relicario pareció titilar en respuesta a su presencia, como si reconociera la esencia de la amiga a la que Ana había estado buscando. «Ana», gritó Laura, su voz entrecortada. «¿Dónde estás?» No podía dejar que su amiga se perdiera en la oscuridad. Quiso ir hacia ella, pero las sombras se movían rápidamente, bloqueando su camino. «No. Laura. Voy a salvarte». Ana sintió un dolor agudo en su pecho. Cada intento de avanzar era bloqueado por las sombras que la rodeaban, un recordatorio constante de que incluso la realidad podía ser un espejismo. Entonces un pensamiento la atravesó como un rayo. «Debo entrar en mis propios recuerdos, en las promesas que hice». Necesitaba mirar dentro de sí misma, explorar qué había dejado atrás, descubrir el hilo que la unía a Laura. Se obligó a concentrarse. «Relicario. Muéstrame la verdad de las sombras que me rodean». Era un grito de desafío, no solo a las sombras que la apresaban, sino a todos los secretos que había encadenado en su vida. A medida que la luz se concentraba en su interior, otras visiones empezaron a surgir. De repente, un susurro le llegó. «Ana, no te dejes llevar». Era el eco de su madre, una advertencia a no dejarse vencer por las heridas del pasado. El relicario brilló más, mientras el aire se volvió electrizante. Ana sabía que el viaje apenas comenzaba, y que cada sombra traía consigo un secreto que debía ser desvelado. ¿Qué verdades la esperaba detrás de aquellas visiones? Pero un grito familiar volvió a retumbar en su mente: «¡Ayuda! Ana». El tiempo se detuvo una vez más. Desesperada, Ana comprendió que la verdadera batalla estaba por llegar y que lo que descubriera podría cambiar todo. La luz del relicario brillaba ceñidamente, revelando 3 espejos distorsionados que parecían contener la clave para salvar a Laura o perderse a sí misma. ¿Qué revelaría cada uno de ellos? La noche oscura se cernía. El destino de ambas estaba ligado, y la verdad podría ser su perdición. La oscuridad menguó y la luz del relicario estalló en un torrente luminoso. Ana, empujada por la desesperación, se adentró en el centro de sus recuerdos, la energía pululante del relicario envolviéndola. Las visiones comenzaron a cobrar vida, cada imagen un fragmento del pasado que parecía susurrarle secretos olvidados. Primero, vio su infancia, risas, momentos dorados con Laura, la promesa de una amistad eterna. Pero a medida que las sombras surgían, los recuerdos se tornaban pesadillas: la angustia de su madre, el dolor por la ausencia de Laura, su desaparición repentina y los ecos del silencio que la había atrapado. «Ayuda, Ana». La voz de Laura resonó, y el corazón de Ana se retorció. La determinación de rescatarla creció en ella, más fuerte que nunca. Estaba dispuesta a perderse en esos recuerdos si eso significaba que podría encontrar a Laura. El relicario brilló intensamente, y las sombras comenzaron a girar, pero un nuevo miedo emergió: ¿qué pasa si al abrir esos espejos se desata algo que no puedo controlar? Don Ricardo había dicho que la verdad podía devorarla. Pero la necesidad de enfrentar los secretos ocultos la empujó a actuar. Ana se acercó al primer espejo, sintiendo el aire vibrar a su alrededor. Al acercarse, la superficie se convirtió en una neblina, y una escena comenzó a formarse. Allí estaba su madre, llorando en una habitación vacía, llena de fotos de Laura.
La emoción era palpable. Nunca debí dejar que se fuera, murmuró Ana. El dolor de esa culpa la golpeó. Nunca más permitiré que el miedo gobierne mis decisiones. Respirando profundamente, extendió la mano hacia el espejo. Al tocarlo, una explosión de luz la envolvió, y se encontró en un segundo espejo. Esta vez, la imagen representaba el día en que conocieron a don Ricardo. Él había sido carismático, pero los destellos en sus ojos ya mostraban el secreto oscuro que pronto reclutaría a Laura. Él siempre estuvo en la sombra, Ana se dio cuenta, su corazón latiendo con más fuerza. El control que ejerció sobre ella fue solo el principio. De repente, el tercer espejo se iluminó. En su reflejo, vio a Laura atrapada en un espacio oscuro, su rostro iluminado por la desolación y el miedo. Ana, su voz tembló, cargada de dolor. Cada mirada a su amiga era un recordatorio de la batalla que libraba por ella. Sin dudarlo, Ana gritó, «Laura, voy a sacarte de aquí». Las sombras que la rodeaban se movieron, inquietas. «No puedes, Ana». Es demasiado tarde. La voz de don Ricardo resonó entre ellas. Ana sintió que la rabia se apoderaba de ella. «No. No voy a dejar que tu oscuridad me detenga». Desafiando el miedo, Ana rompió el relicario. El cristal estalló en 1000 pedazos y la luz intensa inundó el espacio, barriendo las sombras crueles. Con la luz, un canto de esperanzas olvidadas llenó el aire. Las sombras intentaron refugiarse, pero ya era demasiado tarde, el poder de la verdad las desgastaba. «Laura, ven hacia la luz». Ana sintió como la figura de su amiga comenzaba a materializarse. El temor en sus ojos se desvanecía, y con un grito desesperado, Laura emergió de la oscuridad. Las dos se abrazaron, una corría hacia la otra como si el tiempo y la distancia nunca hubieran existido. «Lo lograste, Ana», dijo Laura entre sollozos, el peso de su sufrimiento ahora compartido. «Nunca volveré a dejarte», prometió Ana con la voz firme. «Nunca más nos separarán». Juntas, tomaron los fragmentos del relicario, cada pedazo brillando, simbolizando lo que habían enfrentado y superado. La luz brillaba con fuerza, representando no solo la verdad, sino su unión indestructible. Mientras la neblina comenzaba a disiparse, don Ricardo observaba desde la distancia, su figura ahora desvanecida, con una mezcla de incredulidad y furia. «No creas que esto ha terminado. Siempre habrá sombras que acecharán», pero Ana y Laura ya estaban en otra parte. Juntas, se giraron hacia la luz, dejando atrás el pasado oscuro. «Caminaremos en la verdad», afirmó Laura, sus ojos reflejando una nueva esperanza. Ambas se alejaron de la sombra que había marcado sus vidas, el eco del pasado desvaneciéndose lentamente. Ahora sabían que la lucha contra la oscuridad nunca terminaría, pero su bondad, su amistad, era el espejo más poderoso que podían llevar. El camino por delante sería difícil, pero su fuerza mutua había superado a don Ricardo y a las sombras. Y mientras la luz caliente del día se filtraba a través de las ventanas, Ana sonrió. Este es solo el principio. Un nuevo amanecer aguardaba. Recuerda, si quieres seguir disfrutando de historias como esta, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Dale like ya para ayudar a que sigamos creando narrativas increíbles. Te invito a que nos cuentes en los comentarios tus reacciones y teorías, y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante. No esperes más. Tu apoyo es vital para que continuemos trayendo más historias asombrosas.